Buenas, buenas, mi gente, bienvenidos a mi canal. Para el que no me conoce, mi nombre es Nancy. Te invito a que te suscribas y me regales un like, ya que así me estarías ayudando un montón. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy te voy a mostrar cómo hice esta vaquita en anillas de lata. Bueno, vamos a comenzar por hacer los medios puntos en la anilla. Aquí vamos a poner el puntico de seguridad para que no se nos, porque nosotros podemos hacerlo aquí, pero aquí lo comenzamos aquí para que nos sostenga y empezamos a hacer aquí. Vamos a empezar a hacer 12 medios puntos, 12 aquí y 12 acá, 24 medios puntos. Así vamos a comenzar tejiendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora hacemos los otros 12 puntos que van en este lado. 12 medios puntos más. Digamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cerramos con un anillo, con un punto deslizado. Así cerramos. Este hilo lo vamos perdiendo a medida que vamos tejiendo. Aquí vamos a hacer 2 cadenas. Una y 2. Y vamos a hacer aquí en esta vuelta puntos medio altos. Entonces hacemos lazada y entramos aquí mismo, en ese mismo, haciendo el primer aumento. Así, la cadena cuenta. Entonces, como la cadena cuenta, entramos ahí mismo, es un aumento. Hacemos lazada y entramos en el siguiente punto haciendo un punto medio alto. Así, vamos a hacer, aquí dice, disculpa, aquí dice un punto alto, es medio alto el aumento aquí. Un punto medio alto, así. Y en el que sigue hacemos un punto medio alto. Vamos haciendo un aumento de puntos medio alto y un punto medio alto solo. Y así vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar al final con 36 medios puntos. Les recuerdo que vamos a seguir haciendo figuritas con anillas de lata. Así que te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho. Así vamos tejiendo. Un punto medio alto y un aumento. Hasta terminar en el final con 36 medios puntos altos. Bueno, ya aquí en esta, ya terminé aquí mi vuelta. Ahora en esta tercera voy a hacer 3 puntos deslizados. Voy a comenzar haciendo 3 puntos deslizados para hacerle como la figurita esta aquí así, donde va la orejita. Entonces hacemos aquí 1, 2 y 3. 3 puntos deslizados y aquí hago mis medios puntos. Continúo haciendo medios puntos. Así hasta llegar aquí donde, justo donde la mitad de la anilla, los otros 3 medios puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12. Así, 12 medios puntos. Y aquí hacemos otra vez nuestro punto deslizado. 1, 2 y 3. Y continuamos tejiendo todo esto hasta llegar a donde está el principio del punto deslizado, 18 medios puntos. Así vamos tejiendo. Bueno, aquí ya llegué aquí al final. Entonces, aquí donde yo voy a comenzar, hago otra vez los 3 puntos deslizados. Así vuelvo a tejer 3 puntos deslizados. Los mismos 3. 2. Usted va entrando ahí y hace 3. Como son puntos deslizados, están más duritos para entrar, pero usted entra y saca hace su lazada, la saca y hace 3 puntos deslizados y comienza a hacer un punto bajo. Aquí comienza ya con los puntos bajos, un punto bajo y un aumento en puros puntos, en medios puntos, un punto bajo y un aumento. Así va tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí donde están los 3 puntos bajos, los 3 puntos deslizados, un punto y un aumento. Así, un medio punto y en el que sigue un aumento en medio punto. Así vamos tejiendo. Bueno, así ya llegué aquí a donde están los puntos deslizados. Hice mis puntos deslizados y continúo haciendo mi medio punto y mi aumento. Un medio punto y un aumento. Así voy tejiendo hasta llegar al final donde comencé. Un punto y un aumento. Bueno, ya aquí llegué a donde están los 3 puntos deslizados. Aquí yo voy a dejar este punto en suspensión. Aquí lo dejo así y vamos a hacerle los cachitos. Usted aquí divide aquí en todo, que le quede en toda la mitad de la anilla. Ahí en toda la mitad usted va a poner una separación para que le quede justo en la mitad. Aquí. Yo voy a poner un hilito. Usted puede poner lo que usted tenga. Aquí, así. Y luego aquí vas a tener 1 y 2, la separación. Y luego de esa separación que tiene aquí así, usted va a contar 1, 2 y 3. Aquí, 3. Aquí entra, ahí. Entra y pone su separación. Y luego igual cuenta aquí. Y cuenta, ahí. Ahí van los cachitos de la vaquita, así. Como yo voy a entrar ahí, yo lo quito para comenzar. Y los empezamos a hacer ahí, aquí. Entré aquí, aquí dejé uno. Aquí. Agarro mi hilo y hago 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Me llego a la segunda cadena y me deslizo. Llego a la segunda cadena y me deslizo. Y ya en esta hago medio punto. En la que le sigue hago un punto alto. Lo tiene que hacer con mucho cuidado. Hago una lazada y hago medio punto alto. Hago una lazada y en el que sigue hago un punto alto. Así, punto alto. Y cuento 1, 2 y 3 y entro en el tercera cadena.
con un punto deslizado. Y así le hago el cachito. El primer cuernito a la vaquita. Así. Este hilo lo hacemos una cadena y lo cortamos. El otro usted lo hace exactamente igual. Lo cuenta y aquí cuenta 1, 2 y 3 y entra ahí a su cadena y lo hace. Exactamente igual. Bueno, ya aquí, mire, les voy a decir que con el hilo negro no se ve mucho en los videos, pero yo les recuerdo que usted sube 5 cadenas, se desliza, se va deslizando y en el segundo, en el tercero hace medio punto, se desliza 2 y en el tercero hace un medio punto, en el que le sigue hace medio punto alto y en el último hace un punto alto. Así se va deslizando hasta llegar abajo y entra en la tercera cadena con un punto deslizado. Aquí, cuando ya usted lo saque ahí, usted hace ahí mire, le va a quedar así. Así. Si usted lo quiere un poquito más larguito, usted puede subir hasta 6 cadenas. No más de 6 para que le queden bien. Puede subir 5 o 6 cadenas. Estas tienen 5 cadenas. Entonces usted sube 5 cadenas, desliza el primer punto, el segundo punto, en el tercero hace un medio punto alto, en el que le sigue un medio punto, en el que le sigue medio punto alto, el otro punto alto y entra en la tercera cadena. Así, corta su hilo, luego lo amarra aquí, pierde este hilo. Así hacemos los cachitos. Aquí en este punto que dejé suspensivo, entro aquí con un punto deslizado. Hago una cadena, giro y voy a continuar haciendo aquí medios puntos. Aquí, girando, voy haciendo medios puntos. Tejiendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí hago un aumento de medio punto. Así hago otros 10 medios puntos, un aumento y termino aquí con un punto deslizado. Y ya hice mis medios puntos, entro aquí haciendo un punto deslizado. Aquí hago un punto deslizado, una cadena y giro. Aquí hago una cadena y aquí en estos puntos voy a hacer puros medios puntos altos. Aquí voy haciendo medios puntos altos en contorno. Así hasta llegar aquí, y al final. Esta es la última vuelta. Le digo que usted puede hacerlo del color que usted quiera. Estos cachitos usted los puede hacer del color que usted quiera. No necesariamente los va a hacer negro. No, usted los hace del color que usted tenga. Si usted lo quiere hacer marroncito, este es marrón, mire. Marrón, usted lo hace. Así lo va haciendo. Ya aquí, ya llegué. Aquí corto mi hilo. Así. Así. Y ahora vamos a hacer las orejas. Vamos a hacerle las orejas. Mire, así queda. Ahora vamos a hacerle las orejas. Las orejas vamos a hacer un anillo mágico. Mire, cruzamos el hilo. Así. Y introducimos la aguja y alamos nuestro hilo para comenzar haciendo 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 medios puntos. Jalamos nuestro hilo para cerrar y cerramos nuestro anillo con un punto deslizado. Así.
Aquí en esta segunda vuelta vamos a hacer un medio punto, uno, y un aumento. Aquí, así, así. Un punto, un medio punto y un aumento. Ya llevamos aquí así 6 y este otro 7. Terminamos esta vuelta con 7 medios puntos. Así vamos haciendo la oreja. En esta otra tercera vuelta hacemos de igual forma un medio punto y un aumento. Aquí está 1 y 2. Hacemos otro punto y un aumento. Y terminamos esta vuelta con 9 medios puntos. Esta es la última vuelta. 1. Tiene que buscar bien porque como es pequeño se le esconden los puntos. Aquí está. Y 9 con este. Así hacemos. Esta es la oreja. Así. Luego la abrimos bien. Y así va quedando la oreja. Bien, así queda la orejita. De esta usted tiene que hacer, del color que usted vaya a hacer su vaca, usted tiene que hacer 2 de estas y 2 rosaditas. O con el color que usted la vaya a combinar. 2 rosadas y 2 de estas para las orejas. Recuerda que son 5, en la segunda vuelta 7 y en la tercera vuelta 10. Un punto y un aumento. Así lo teje. En la primera 5, en la segunda un punto y un aumento serían 7 y en la tercera un punto y un aumento 10 medios puntos. Esta última, cuando ya usted la termine de hacer, usted no la corte. Usted llega y coloca su otra orejita. Esto se lo podemos cortar o lo hacemos así. Y lo dejamos ahí dentro. Y colocamos nuestra oreja así y alamos la. De este lado usted va a agarrar nada más la orilla, la hebrita de atrás, solamente esta. Y aquí comienza agarrando la hebra de atrás y todo el punto completo de la otra y hace medios puntos, 2 medios puntos en cada uno. Eso le tiene que calzar porque cada uno tiene 10 medios puntos. Entonces, si tiene 10, todos tienen, es un punto en cada cadena, le corresponde y usted le va a hacer 2 medios puntos en cada uno. Así, lo va tejiendo, uniendo las 2 piezas. Entonces ya aquí, mire, ya lo pegué así y luego que usted ya la haya terminado, usted lo hace así. Y le hace una puntadita aquí, doblándola, así con un punto deslizado. Y ahí la corta. Si quiere hacerle otra puntadita, un poquitico más arriba, se la hace. Así, para que le quede más cerrado. Así. Yo se la voy a dejar así, con dos puntadas. Luego este hilo lo corta más o menos larguito. No tanto, pero sí así, para que usted lo pueda coser allí. Así. Cuando ya esté así, usted llega y este hilo, mete la aguja aquí en el medio y este hilo lo ala por aquí. Así. Así lo va a jalar. Este se lo va a poner aquí. Yo hice 2. Mire, aquí están las 2. Este, yo le hago también su puntada y luego lo corto. Aquí usted en todo donde está el comienzo del cachito, ahí usted entra y jala su hilo de la oreja. Así. Y ahí le va dando, lo va poniendo de un lado hacia adentro y hacia afuera. Así lo une.
Ahora, si usted quiere, también lo puede unir con una aguja punta roma. Lo va cosiendo. Pero así también lo puede hacer. Que ella quede bien cosidita aquí así. Y lo va uniendo. Así pega las dos, cose las dos orejas. Bueno, así, mire, ya con las orejitas puestas, cómo va quedando. Ahora vamos a hacerle el hocico. En el hocico usted va a hacer 6 cadenas. Usted la agarra y hace su punto, su cadena, le da vuelta. Aquí, usted hace así, le da vuelta para sacar si no, usted también puede hacer así. Un día vamos a mostrar cómo hacer también varios, las formas de hacer los puntos. Hay muchas formas de comenzar los tejidos. Usted lo hace así también, si usted quiere. Y aquí comienza haciendo su cadena. No apriete tanto para que le sea más fácil. Cuando usted lo hace así, ya el primero que usted hace, ya le está contando 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Se regresa en la segunda y hace medios puntos. Aquí hace un aumento. Aquí va haciendo un aumento. Y aquí teje 1, 2 y 3. Y aquí en el último punto vuelve y teje aumento. Entonces aquí hace 1 y 2. 2 aumentos. Continúa haciendo los 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Como cuando usted comenzó con un aumento, usted hace aquí el aumento restante de los 2 que hizo aquí. Aquí hace 1 y hace sus 2 aumentos. Aquí va a continuar, pero aquí póngale un separador para que no se pierda del punto. Póngale el separador para que este mismo hilo le sirve, pero si no, pone otra cosa que le aparte las puntadas. Y aquí comienza haciendo sus dos, aquí hace uno primero, cuando venga de regreso, hace el otro, hace un aumento y continúa haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 medios puntos y aquí en la punta hace 2 aumentos. 1 y 2. Aquí continúa haciendo los 5 medios puntos y un aumento. Así termina esta vuelta. Y ya llegué, aquí está mi separación. Aquí voy a hacer un medio punto en cada punto de base. Así voy tejiendo. Esto lo voy a hacer desde la 3 hasta la 5. Un punto en cada punto de base. Así voy tejiendo hasta la vuelta 5. Nos vemos cuando ya esté finalizando la vuelta 5. Mire, quedó el hocico. Ahora usted lo rellena y le hace su tapa aquí. La tapa se hace de la misma forma. Hace sus 6 cadenas, hace su primera vuelta haciéndole los aumentos y la segunda vuelta. 2 vueltas le hace. Si usted siente, porque depende de la aguja que usted use y el hilo que usted use, le puede quedar más grande o más pequeño. Si usted ve que su hilo es más grueso, usted la hace 3 vueltas y así lo hace. Mire, aquí está. Luego que ya usted la tiene hecha, usted la coloca así y las va uniendo. Y después, cuando le quede ya como un espacio aquí así, lo rellena para que le quede rellenito y termina de cerrar para colocarlo después. Así lo hice.
y después lo va uniendo así. Una hebra de este lado y otra de este lado, con puntos deslizados. Aquí ya, mire, está, mire, relleno con su tapita y luego la voy a colocar aquí. Aquí la vamos a coser. Si usted quiere, usted le puede echar silicón aquí y lo pone. Aquí lo vamos cosiendo del lado adentro y vamos saliendo por aquí. Y así vamos cosiendo por todo el contorno, que quede bien cosidita. Usted va introduciéndose de la parte de abajo y luego aquí en la parte de arriba. Así. Luego aquí. Así vamos cosiendo en todo el contorno. Usted no le ve aquí las puntadas, porque usted va introduciéndose de tal manera de que no se le quede manchado la parte de atrás. Igualito cuando vaya a hacer aquí, mire que bien puestecito para que no se le quede manchado esto del otro color. Así lo va cosiendo. 4 y 5. Mire, usted para hacerle los ojitos, usted hace un anillo mágico y usted hace 5 medios puntos. Hace un punto deslizado y lo cierra. Así hace el ojito. Porque esto es negro, casi no, esto no se ve bien en el video. Pero usted ya sabe que es un anillo mágico y en ese hace 5 medios puntos. Ya, y así hace el ojito. Bueno, amigas, mire, aquí usted le va a coser, le va a poner aquí sus ojitos. Usted se lo puede hacer así, como yo le dije. Hace un anillo mágico con 5 medios puntos, lo cierra y ahí se los coloca como hice con este. O le puede hacer aquí, lo va tejiendo aquí mismo en el mismo borde. O le puede poner unos ojitos movibles. O le hace como aquí yo le hice en esta ocasión. En esta ocasión yo hice 6 cadenas y tejí 3 puntos bajos en cada cadena y fui tejiéndolo 1, 2 y 3 vueltas. Giré, hice 3 cadenas, 3 medios puntos. Giré 3 medios puntos, 3 por 3 veces. Y luego le hice medio punto en contorno. Así. Y hice este cuadrito pequeño. Este aquí le pegué los ojitos que yo le estoy diciendo. Le hice un anillo mágico con 5 medios puntos. Y luego los cosí aquí. Mire, aquí. Le hice su lunita blanca y ahora lo voy a colocar aquí. Así. Tapándole aquí la anilla. ¿Le ve? Aquí se le va a ver. Pero aquí lo coloca. Y aquí lo cose en contorno. Así. Cuando esté ya lista aquí, que ya la haya cosido, se la vuelvo a mostrar. Pero usted ya sabe, como con una aguja punta roma, usted lo va cosiendo, le va haciendo una puntada de este lado, así, y lo va cosiendo. Así lo va uniendo con esta otra parte. Bueno, amiga, mire, este es el resultado final. Mire qué preciosa quedó la vaquita. Usted siga reciclando sus anillas, que sacaremos más figuras. Usted puede generar ingresos haciendo, tejiendo, no se desanime si la primera le sale mal. No, usted siga intentándolo, que verá que le va a salir, el resultado va a ser mejor cada día. Bueno, no olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Gracias por apoyarme, por ver mis videos. Dios los bendiga y hasta el próximo video.